Ok. Entonces, bueno, recordemos esto que es importante, que hay que recordar, que es la correspondencia biunívoca que existe entre relaciones de equivalencia. Les voy a llamar simplemente equivalencias sobre un conjunto A y particiones de ese mismo conjunto A, ¿no? Entonces, recuerden ustedes que las equivalencias son subconjuntos de A cruz A, que cumplen las tres propiedades, nada más la voy a poner así: reflexiva, simétrica y transitiva. Y por otro lado tenemos las particiones, bueno, le puedo llamar P, que es una parte del conjunto potencia de A, ¿ok? Donde cada, em, bueno, aquí déjenme ver la notación, ah, ¿cómo le pongo? Le voy a poner, bueno, le voy a poner X. X es distinto del vacío. Para cualesquiera dos elementos de P, la intersección es no vacía. Y el tercero es que A es la unión de todas las X que están en P, ¿verdad? Esa es una forma de denotarlo. Y otra, pues sería la unión de P. Acuérdense que si no le ponemos en la notación de unión y intersección, recuerden ustedes que tenemos estas dos maneras de denotarlo. Bueno, a lo mejor ya lo sabían, pero conviene siempre repasar eso, ¿no? Digo, a lo mejor ya lo sabían antes de llegar a este curso, ¿no? Probablemente, ¿no? Pero bueno, siempre es bueno. Estas cosas de notación. Son dos maneras de denotar. Si yo pongo unión de una letra, unión, signo de unión grande de una letra, es decir, unión arbitraria de una letra, es que estoy en realidad uniendo todos los elementos de esto. Es decir, si estoy uniendo conjuntos, y claro, esto se extiende a supremo e ínfimo de una retícula abstracta, pero digamos, si estoy hablando de conjuntos, entonces aquí estoy pensando que esta es una familia de conjuntos, ¿no? O sea, en este caso es una familia de subconjuntos de A. Y aquí estoy pensando en la unión de todos esos elementos de P, es decir, de todos esos subconjuntos de A en este caso, ¿verdad? O bien explícitamente pongo la unión y ahí pongo el nombre del que representa el elemento de P, y aquí nada más aclaro que ese símbolo, bueno, esa letra, representa algo que pertenece a P, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, estas son las tres condiciones de una partición, las tres condiciones de una equivalencia, y Disculpe, recuerden profe. que, perdón, sí, dime. Sí, disculpe, en la propiedad 2 de las particiones, la intersección de dos elementos de Perdón, P no sí, tendría que ser ajena. Ajá. exacto, aquí está mal, es vacío, perdón. Es que me fui con la finta de arriba. Sí, es que son ajenos usados. Sí, exacto. Es decir, cada elemento de la partición es no vacío. Aquí estoy pensando en que esto es A y en que tengo aquí la partición. Cada elemento de la partición es no vacío. Cualesquiera dos elementos de la partición son ajenos, ¿sí? Y A es la unión de todos. Ok, perfecto. Y entonces, recuerden ustedes también que aquí se definen las clases de equivalencia, es decir, aquí se denota en una notación usual. Recuerden que si tengo un elemento del conjunto sobre el cual estoy definiendo la relación, pues puedo usar este símbolo, aunque también el libro usa este símbolo, pensando ya en el conjunto cociente o en el álgebra cociente, ¿no? Pero digamos, el más usual cuando hablamos de contextos específicos, pues es esta notación, ¿no? Y entonces estos serían los elementos de A que están relacionados con A minúscula, ¿no? Es decir, serían los elementos que están relacionados con A.
Entonces, esta recuerden ustedes que es la llamada clase de equivalencia de ese elemento, ¿ok? Y que entonces, si yo tengo una relación de equivalencia, eso de inmediato induce una partición, vamos a ponerle así, es la partición inducida por teta, que sería el conjunto de todas estas clases de equivalencia, ¿no? Es decir, este conjunto, formo el conjunto de todas estas clases de equivalencia, que serían las que están simbolizadas aquí, ¿no? Es decir, aquí tengo una A y esta es la clase de A, y entonces considero la partición, el conjunto de las clases de equivalencia, y esto me da una partición en efecto, ¿no? Inversamente, si yo tengo una partición, entonces puedo definir la relación inducida por la partición, que debe ser un subconjunto de A cruz A. Entonces es un conjunto de parejas ordenadas que está en A cruz A o en A2, donde estos dos elementos, ¿qué relación, cuál es su relación? Pues pertenecer a la misma partición, ¿no? Entonces aquí es que exista un elemento de la partición para el cual ambos elementos están ahí en esa X. ¿De acuerdo? Esa sería la descripción formal, la notación, mediante la cual yo, si empiezo con una partición, me dan una partición de A que cumpla estas dos propiedades, entonces defino la relación como recopilo todas las parejas ordenadas de elementos que estén en un mismo pedazo, ¿no? Por eso aquí tengo que usar un existencial. Esta relación está definida sobre todo A, es decir, consta de parejas ordenadas de elementos de A, ¿verdad? Pero digo que dos elementos están relacionados si están en alguno de los distintos pedazos de la partición. Entonces, por eso aquí tengo que usar en la descripción este existencial, ¿verdad? Entonces, recuerden que esto me da, ya hablamos de correspondencia biunívoca al final de la clase pasada, pero esto ya es una correspondencia biunívoca. ¿Ok? Es decir, recuerden ustedes que estas dos definen, puedo pensar en dos funciones, ¿no? Como les llamé la vez pasada, usualmente se usan estas letras para definir asignaciones o funciones de un lado a otro. Entonces, de tal manera que cuando yo compongo esas dos funciones, me da la identidad en el lugar correspondiente. ¿Ok? Entonces sería la identidad en el conjunto de relaciones de equivalencia, ¿no? O sea, si lo denoto así, como lo hemos denotado, y aquí no he usado ninguna notación, pero pues puedo poner esta notación, ¿no? Entonces, este sería parto del conjunto de relaciones de equivalencia, y defino una función de ese conjunto a esto sería de aquí para acá es una función y de aquí para acá es otra, ¿no? O sea, de aquí para acá es phi, la de arriba. Bueno, casi no tengo espacio, déjenme bajar esto un poquito. Entonces, la de arriba sería phi y la de abajo sería psi, ¿no? Aquí las estoy definiendo, es decir, estoy diciendo, esta rayita, recuerden ustedes que esta rayita que pongo quiere decir que estoy tomando un elemento del dominio de la función y estoy diciendo ese elemento a dónde va a dar, ¿no? O sea, cuál es su imagen. Eso es lo que significa esta rayita y entonces esto define la correspondencia y bueno, se verifica, ¿no? Es un ejercicio de un curso de álgebra superior de la licenciatura, de los primeros cursos donde aprendemos álgebra, ver que en efecto, pues esto es una correspondencia biunívoca y que entonces hay una traducción tal cual, ¿verdad? Una traducción completa entre relaciones, entre equivalencias y particiones, ¿no? En otras palabras, es hablar de lo mismo, casi se podrían identificar un concepto y otro. Lo interesante es que no son, en principio, formalmente, no son del mismo tipo, ¿no? O sea, de hecho, vean ustedes cómo aquí un es un subconjunto de A cruz A y otro es una familia
de subconjuntos de A. Eso es lo interesante, ¿no? Que en principio parecen ser muy distintas, pero que en realidad en el fondo, en la esencia, son lo mismo, ¿verdad? Para eso sirven las correspondencias unívocas, ¿no? Son puentes que se construyen en las matemáticas entre objetos aparentemente distintos, pero que en realidad esencialmente son lo mismo, lo cual quiere decir que uno induce el otro y viceversa, y casi para posteriores desarrollos los podemos identificar, ¿no? Eso es la cuestión. Bueno, entonces, no sé si es un repaso, ¿no? No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Bueno, por Ujú. ejemplo, ahorita en el curso teoría de conjuntos, Sí. digamos, están ya viendo los axiomas de Zermelo-Fraenkel. Ajá. Y entonces, bueno, ahí aparece cómo definir el potencia, digamos, perdón, el producto cartesiano. Ujú. Y aparece que, bueno, tiene que ver con la potencia de la potencia, ¿no? Entonces, Ok. quizá también eso, quizá conecte un poco esto que estamos viendo, o pienso que podría conectarlos, ¿no? O sea, el hecho de que las equivalencias sean subconjuntos del potencia y que las particiones también tengan que ver con el potencia. No sé si algo tenga que ver o realmente son quizá cosas, digamos, diferentes y bueno, sí se logra, como dice, conectar con estos puentes que son las funciones biyectivas. Sí, 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 yo pienso que esa conexión que tú estás comentando es de otra índole, es de una índole más bien formal, ¿no? Es decir, tengo que, primero, en los axiomas de Zermelo-Fraenkel, primero tengo que definir una pareja ordenada. Y una pareja ordenada, para que en efecto importe el orden, ahí el truco lingüístico, pues es definir una pareja ordenada como un conjunto de elementos, donde eh, también uno de ellos es un conjunto, ¿no? No recuerdo bien exactamente, pero tiene que ser de tal manera que el orden sea importante. Entonces, más bien, esa construcción es de índole formal, ¿no? Y en efecto, tienes que definirla como un conjunto de conjuntos, tal vez, ¿no? Una pareja. Y luego el conjunto de las parejas pues, sería un conjunto cuyos elementos son conjuntos que a su vez tienen conjuntos. En fin, en efecto, eso tiene que ver con un conjunto potencia, pero pienso que eso es de índole formal y que lo que estamos comentando ahorita es ya una vez justificada, fundamentada la existencia del producto cartesiano, de las parejas ordenadas del producto cartesiano como conjuntos, entonces ya una vez pasado eso, eh, se establece este puente, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, todo está conectado, todo viene de un mismo fundamento que es precisamente la axiomática de los conjuntos, pero digamos, estos puentes que estoy comentando serían puentes que se construyen ya una vez avanzada la teoría, ¿no? O sea, ya explota la teoría desde una primera axiomática y ya después de avanzar, ahí es donde se establecen estos puentes que pueden no tener que ver con la conexión original que es formal, ¿no? Y que todo viene de que son conjuntos o a lo mejor hay otra manera de fundamentar, ¿no? Pero pues, la más usual es fundamentarla sobre los conjuntos, ¿no? Entonces, más o menos es el comentario que podría hacer respecto a lo que dijiste. Sí, muchas gracias, profe. Creo que eso me deja más claro esta parte. Sí, 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 sí. Sí, y de hecho, es lo que hay que ir haciendo, ¿no? O sea, sí meternos a ver de dónde viene, cuál es el fundamento, pero luego ya cuando avanzas, conviene como que olvidarse un poco de eso y más bien establecer nuevas conexiones y después seguir avanzando y a lo mejor después olvidar eso, bueno, tenerlo en un cajón listo para abrirse cuando convenga, ¿no? Eh, eh, Tal vez no ir acumulando toda la teoría, ¿no? Porque si no, eso puede, digamos, interferir tanto didáctica como
lingüísticamente, ¿no? Entonces, como que hay que ir avanzando, guardando en cajones y en cualquier momento, claro, poderlos abrir, ¿no? Bueno, esa es la sugerencia. ¿Algún otro comentario sobre esto? Bueno, entonces, fíjense, entonces esta correspondencia biunívoca entre equivalencias y particiones, entonces, si ahora considero las congruencias, ¿no? Entonces, ahora, congruencias son un cierto tipo de equivalencias. Bueno, quiere decir que si las congruencias están aquí dentro de esta parte, o sea, son ciertas equivalencias, ¿no? Es decir, aquí recuerden ustedes que esto contiene al conjunto de las congruencias sobre A, donde A ya tiene que ser un álgebra. Aquí yo puedo considerar equivalencia sobre un conjunto, eh, nada más el conjunto, a secas. Pero si yo hablo de congruencias, sí tengo que considerar un álgebra porque la definición de congruencia es precisamente una relación de equivalencia que respeta todas las operaciones del álgebra, ¿verdad? Entonces necesito un álgebra. Entonces, ahora, si yo tengo un álgebra y considero una congruencia de esa álgebra, entonces automáticamente por ser esa congruencia, relación de equivalencia, tiene su partición inducida, ¿no? Automáticamente. Entonces se hereda, puesto que estoy en este contexto de correspondencia y entro a un nivel más pequeño o más bajo, que son las congruencias. Bueno, en algún sentido estoy adentro de esta correspondencia, entonces sí le toca la partición a la congruencia. ¿Ok? Esto lo comento por lo que hicimos al final de la clase anterior, ¿no? Al final de la clase anterior, bueno, una vez que vimos la definición de congruencia, nos fuimos a los grupos y ahí, ¿qué hicimos? Identificamos, caracterizamos, reconocimos a las congruencias como subgrupos normales. ¿Ok? Y de hecho, estamos pensando en la partición correspondiente a la congruencia. De hecho, aquí este, definimos el subgrupo que le corresponde a la congruencia. Si partimos como una congruencia, fíjense cómo aquí la definición del subgrupo correspondiente a la congruencia es tomar la clase del neutro. Aquí este es el neutro. Entonces, la clase del neutro, ahí estoy pensando en la partición, este es un elemento de la partición, va a ser precisamente el subgrupo, ¿no? Vamos a regresar a esto, vamos a regresar a comentar a esto porque quiero comentar los otros casos, ¿no? Y también es algo que tienen que hacer en la tarea. Pero, entonces, primero quiero avanzar porque precisamente lo que se hace en teoría de grupos, teoría de anillos, teoría de módulos, es una vez que consideramos estos subconjuntos notables, que son los subgrupos normales, los ideales, los submódulos, definir el conjunto cociente. Entonces, de una vez voy a poner la definición de álgebra cociente. ¿Ok? Esta álgebra cociente, aunque simplemente puedo llamarla así, pero en realidad es el álgebra cociente respecto a una congruencia, ¿ok? O sea, tendría yo que pensar en todo ese nombre, porque parto de una álgebra, dada un álgebra, recuerden que el álgebra es el conjunto con sus operaciones, y dada una congruencia, dada una congruencia, vamos a seguirle llamando teta, que está en el conjunto de congruencias de A. Se define el álgebra cociente bueno, respecto a la congruencia teta, es decir, bueno, la misma notación, bueno, aquí lo voy a repetir, ¿no? El álgebra cociente respecto a teta
como, la vamos a denotar así, A, teta. Entonces fíjense, el universo, entonces tengo que definir el universo, ¿no? Aquí hay dos cosas que tengo que definir. Tengo que definir el universo. ¿Qué pretendo? Pretendo definir un álgebra del mismo tipo. Entonces, el universo va a ser el conjunto sobre el cual voy a definir las operaciones correspondientes. Y el conjunto es simplemente la partición. Es decir, aquí voy a considerar todas las clases de equivalencia donde A pertenece a A, ¿no? Entonces, no es otra cosa que la partición. Ahí estoy considerando la partición inducida o la partición correspondiente inducida por la relación de congruencias, que en particular es una relación de equivalencia. Es la partición inducida por esta relación de congruencia o por esta congruencia en A. ¿Ok? Y luego voy a definir las operaciones. Entonces, fíjense cómo, bueno, lo que quiero es que definir, recuerden, para que sea del mismo tipo, debe haber una correspondencia biunívoca entre las nuevas operaciones y las operaciones que están acá. Entonces, para cada pareja Fn en F, eh, definimos, vamos a ponerle, bueno, no, ahorita reviso cómo lo denota el libro, pero vamos a ponerle simplemente una comita, es decir, vamos a definir una F o una raya que es usual también, una raya que va a ir entonces de A, de la partición, es decir, de A cociente teta, así lo voy a denotar, de A cociente teta a la N en A cociente teta, ¿verdad? Ahora, quiero definir, bueno, porque recuerden ustedes que aquí, cuando yo digo esto, automáticamente, perdón, cuando digo esto, entonces lo interpreto o pienso en que F es una operación, la operación original que va de A la N en A. Y ahora quiero definir, correspondiente a esa operación, una nueva operación que está definida sobre el nuevo universo, pero que tiene la misma aridad que la función original, ¿no? Entonces, esta es, definimos esto tal que, entonces tengo que decir cómo se opera esto. Entonces, para cada, eh, vamos a ponerlo así, A1 teta, A2 teta, etcétera, hasta AN sobre teta en el universo, se tiene que, entonces, pues lo que tengo que hacer es decir cómo es que se aplica esta nueva operación a estas clases de equivalencia. ¿Y qué voy a hacer? Pues tengo que poner como resultado una nueva clase de equivalencia. Entonces, lo único que puedo hacer, lo más natural, es aplicar la operación original con la cual quiero definir esta nueva operación, aplicársela a los representantes de esas clases que estoy nombrando, obtener un elemento de A y luego considerar la clase de ese elemento. Vean ustedes cómo es muy sencilla, muy natural, es lo único que puedo hacer para definir esa nueva operación. ¿Ok? Ahora, inmediatamente tengo que justificar que en efecto esto es una función, pero eso va a ser porque teta es una congruencia, ¿verdad? Entonces, noten ustedes que primero la definición me da, o sea, esto nada más comento aquí, esto define una familia F barra, ¿verdad? Que serían todas las F barras, N, donde la F corre sobre la familia original, es decir, hay una correspondencia
una familia, que corresponde biunívocamente con la familia F y por tanto el álgebra, nueva álgebra que estoy definiendo, que sería el nuevo universo con la nueva familia de funciones, es del mismo tipo, ¿ok? Es del mismo tipo que la original, porque eso es lo que definía yo como ser del mismo tipo, recuerden, ¿no? Bueno, el libro tiene este truco de que tiene un conjunto más abstracto, por decirlo, de símbolos, y ser del mismo tipo es que un álgebra se ajuste a ese conjunto abstracto de símbolos, ¿no? Y la propuesta que yo les hice es, en vez de tomar un conjunto de símbolos al cual se ajusten las álgebras, pues simplemente decir que son del mismo tipo si hay una correspondencia biunívoca entre una familia de operaciones y otra familia de operaciones, de tal manera que la aridad corresponda, sea la misma, ¿no? O sea, si yo tomo una operación de aridad n, la correspondencia t también tiene que ser de aridad n, pero vean ustedes que aquí justamente estoy definiendo esta nueva familia de tal manera que la aridad es la misma que la de la operación original que se corresponde, ¿verdad? Entonces, todavía nos falta escribir porque ya lo tenemos, que en realidad, en efecto, estas son operaciones, pero así presentada, el álgebra cociente, ¿están de acuerdo? ¿Hay alguna duda, algún comentario? Digamos ahí en la, digamos, para justificar eso de que sea una correspondencia biunívoca entre las familias Ujú, F barra, bueno, F mayúscula barra y F mayúscula, que son sí, la familia de operaciones, hay que, o sea, sí hay que platicarlo, bueno, o sea, hay que sí, ir sí, diciendo por qué. sí, sí, así nada más decirlo, porque si no sería demasiado latoso, ¿no? Aparte, abrir un paréntesis y decir, bueno, para que sea una correspondencia unívoca, tengo que definir una función de una a la otra. En realidad aquí ya estoy definiendo la función, ¿no? O sea, de hecho estoy definiendo, estoy construyendo la nueva familia a partir de la anterior, ¿no? Estoy diciendo que por cada f de la familia anterior, construyo esta, ¿no? Y conservando su aridad. Entonces, eso ya es suficiente justificación para decir que están en correspondencia biunívoca, ¿no? No sé si estabas pensando en algo un poco más formal. Sí, bueno, es que, digamos, pues así como lo había dicho, ¿no? Quizá de un lado, bueno, bueno, a mí se me hace ya evidente, ¿no? Que así como se construye, bueno, es como construir una correspondencia de F a F barra, ¿no? Y Sí, ya no la pensaba como que si teníamos que decir ahora como que al revés, ¿no? Si pensarla como que de regreso, si hay de sí, dada no, una en F barra, a ver que exista una en sí, F o no, algo así. no, sí, no es necesario, porque de hecho, digamos aquí con un dibujo, o sea, si estás pensando en la F, que digamos tiene esta lista de funciones, cada una con su aridad. Entonces, aquí lo que estamos haciendo, de hecho, no es definir una función a un conjunto ya establecido, sino como que estoy construyendo el nuevo conjunto a partir de las funciones anteriores, ¿no? O sea, estoy construyendo estas nuevas funciones de tal manera que estoy casi garantizando que cada uno de estos me lleva a una función distinta, de hecho, ¿no? Entonces aquí estoy como de la misma construcción que estoy haciendo y construyendo este nuevo conjunto, estoy casi garantizando que la función es inyectiva
y como nada más estoy considerando estos resultados, no estoy metiendo otros más que estos que provienen de estos, pues estoy garantizando que la función es suprayectiva, ¿no? Entonces ahí podrías decir esta función que queda establecida de esta manera, pues es biyectiva, ¿verdad? Ah, muy bien, profe. Sí, gracias. ¿Ok? Sí, de acuerdo. Muy bien. ¿Otra pregunta? No, profe, igual a mí me quedó más claro con lo que Perfecto. acaba de decir. Bueno, lo dejo aquí, pero lo iba a borrar, pero sí. Y bueno, noten ustedes que, como siempre, el comentario es, estoy pagando el precio de poner mucha anotación y mucha abstracción, pero fíjense que esto nos va a funcionar, bueno, para nuestros tres casos ejemplares, vamos a decir, pero para todas las posibles álgebras. O sea, estoy explicando la construcción de un álgebra cociente en cualquier caso, para cualquier familia de operaciones, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, recuerden ustedes que aquí abarca todas las aridades, incluyendo las operaciones binarias, que son las más comunes, pero también las operaciones unarias, como es sacar inverso, y las operaciones ceroarias, como es elegir un elemento, ¿verdad? Entonces, y la definición, la definición es tal cual, ¿no? O sea, por ejemplo, para sacar el inverso en esta nueva, en esta nueva álgebra cociente, pues lo que haría es la misma receta, ¿no? O sea, la receta siempre es tomar las clases, las clases de equivalencia, aplicarle la operación correspondiente a los representantes y luego tomar la clase de ese resultado. Eso, digamos, sería la descripción con palabras de cómo funciona esta maquinita, ¿verdad? Entonces, por eso, si es una operación binaria, aplico la operación a los representantes y luego considero la clase del resultado. Si no es una operación unaria, entonces, por ejemplo, sacar inversos, le saco inverso al representante y considero su clase. Si es una operación ceroaria, entonces elijo el elemento, por ejemplo, el neutro, lo elijo y veo en qué clase está. Y ese es el elemento que estoy eligiendo aquí, es la clase de ese, ¿no? Entonces es bastante natural y bastante sencillo, dicho así. Nuevamente, la complejidad de elaboración, lo que estamos pagando es lenguaje, es el lenguaje. Entonces, y las matemáticas son así, son los conceptos, son las ideas, pero también es el lenguaje. Entonces tenemos que ver esas dos partes. Ok, entonces, bueno, en efecto, ¿no? Junto con pegado, aquí lo importante es comentar que en efecto cada F barra, recuerden que va de la nueva álgebra de aridad n, definida, una operación de aridad n definida sobre la nueva álgebra, está bien definida. Está bien definida, es decir, es una función, ¿no? Siempre que decimos tal operación está bien definida, lo que estamos queriendo decir también es que es una función, ¿no? Es una función. Entonces, para ver qué es una función, pues simplemente tomamos dos elementos que sean iguales, es decir, fíjense, dos eneadas, ¿no? O sea, si A1 sobre teta es igual a B1 sobre teta, etcétera, hasta AN sobre teta es igual a BN sobre teta, entonces, o sea, a lo que queremos llegar es que la función aplicada a 1 sobre teta hasta B hasta A n sobre teta es la misma, lo que yo definí anteriormente como el resultado de esto, tiene que ser el mismo que lo que yo definí como lo que yo definí como el resultado de los otros elementos que son, recuerden ustedes que son las clases B1
la clase de B1 hasta la clase de Bn, ¿no? Fíjense cómo esto es la definición de función, ¿no? O sea, si dos elementos del dominio son iguales, entonces sus resultados son iguales, ¿no? Entonces, que dos elementos del dominio sean iguales, es que dos elementos del dominio son dos eneadas, que dos eneadas son iguales, es que sus elementos correspondientes son iguales, coordenada a coordenada, digamos, son iguales. Entonces tengo que demostrar que el resultado es el mismo, ¿no? Y la justificación de esto, pues es porque teta es una congruencia, ¿no? Teta es una congruencia y, por tanto, fíjense cómo esto, que las clases sean iguales, es decir que los elementos están relacionados a través de teta, o bien que la pareja A1, B1 pertenece a la relación teta, ¿no? Entonces, lo que está ahí arriba se traduce exactamente en esto, y esto implica, por ser congruencia, la definición de congruencia es que si yo le aplico la función original a la eneada con A, esto va a estar relacionado con la función original aplicada a la eneada en B. Esto es la definición de congruencia. Recuerden ustedes, ¿no? O sea, si una congruencia tiene que respetar todas las operaciones, y respetar quiere decir que si yo considero elementos, si la función es de aridad n, y si considero elementos que están relacionados 2 a 2, n elementos relacionados 2 a 2, entonces la función aplicada a los primeros n elementos está en la misma clase, o sea, está relacionado ese elemento con la función aplicada a los segundos elementos, ¿no? Y eso es precisamente esto que acabo de escribir, es decir, o sea, esto significa, es decir, ¿qué significa eso? Significa que la clase de este elemento, o sea, que estén relacionados, es que la clase de este elemento es la misma que la clase de este otro elemento. Vean ustedes cómo aquí estoy implícitamente utilizando la correspondencia biunívoca, o la conexión intrínseca que hay entre que dos elementos estén relacionados, es decir, que la pareja esté en la relación. Y por otro lado, aquí estoy hablando que dos pedazos de la partición sean el mismo. La clase de equivalencia de un elemento es la clase de equivalencia del otro elemento. Es decir, lo mismo, ¿no? O sea, aquí en esta parte es donde estoy, digamos, pasando de relación de equivalencia a partición, ¿no? Es decir, dos elementos están relacionados, es decir, que los pedazos sean los mismos, ¿no? Y justamente que los pedazos sean los mismos, es decir, que la función que acabo de definir, vean cómo la definí como el pedazo o la clase de equivalencia del resultado de aplicar f a la eneada. Entonces, decir esto es decir esto, ¿verdad? Entonces, por eso, casi de inmediato, por la definición de congruencia, tengo que las operaciones, todas las operaciones de golpe, ¿no? O sea, de golpe, no me importa que sean infinitas, numerables, no numerables. Ahí ya estoy definiendo todas las operaciones, y de golpe estamos justificando que todas esas operaciones están bien definidas, porque tenemos la poderosísima hipótesis o la poderosísima condición de que teta es una congruencia y por lo tanto respeta todas las operaciones. ¿Ok? ¿Sí está claro? Sí, profe. Entonces, si ustedes se acuerdan, bueno, dependiendo de su experiencia de los distintos cursos, bueno, en el caso de grupos, que es el curso que más han llevado, o más conocido, de hecho, el primer curso de álgebra moderna, o como se llaman los cursos en las distintas instituciones, pues es justamente teoría de grupos. Y recordarán que ahí no es tan trivial el demostrar que el grupo cociente tiene su operación, porque en ese caso es una sola operación, y que esa operación está bien definida. O sea, no es tan trivial. ¿Por qué aquí sí es tan trivial, tan directo, y en el caso de particular, en el contexto particular de grupos, no? Bueno, porque aquí estamos, como les digo,
suponiendo la condición fuertísima de que teta es una congruencia. Es decir, que el trabajo a la hora de bajar al contexto particular de grupos es demostrar que esa teta correspondiente a los subgrupos normales, al subgrupo normal, es una congruencia. Entonces, por eso es que ahora ya dicho esto en el contexto general, me regreso ahora, dicho esto, al caso particular de grupos, ¿no? Ahora sí me regreso a esto que habíamos visto. Entonces, en los grupos, en vez de construir el conjunto cociente con congruencias, ni siquiera se mencionan las congruencias en ninguno de los tres contextos, ¿no? Se habla de algo mucho más práctico, que es un tipo de subgrupos. ¿Qué tipo de subgrupos? Los subgrupos normales. La vez anterior repasamos las distintas maneras de decir que un subgrupo es normal, ¿verdad? Porque todas esas maneras nos sirven a la hora de utilizar la normalidad o bien de demostrar que un subgrupo es normal. Entonces, recuerden que tenemos todas estas equivalencias. Bueno, la primera es que la partición con la relación izquierda es igual a la partición con la relación derecha, y específicamente aquí estamos describiendo de otra manera las clases de equivalencia, que son esos conjuntos que denotamos como H mayúscula X, que quiere decir precisamente lo que sugiere la notación, ¿no? O sea, es el conjunto de todos los productos de la forma H minúscula X, ¿no? Eso es lo que quiere decir esta parte. Bueno, entonces, lo que dijimos al final de la clase anterior es esa correspondencia entre subgrupos normales y congruencias, ¿no? Aquí, de hecho, lo establecimos. Ahí está. Eh, Nuevamente uso este mismo estilo de notación que se usa mucho, es decir, si yo quiero, parto de un objeto y quiero definir otro objeto inducido por el primero o que está definido a partir del primero, es usual que esta notación donde se le pone como subíndice el objeto original y entonces eso me da la idea de que estoy definiendo un nuevo objeto que depende del primero, ¿no? Y aquí pues es al revés. Parto de este objeto, perdón, parto de este objeto, que es una congruencia, y estoy definiendo un subgrupo que depende de esa congruencia, ¿verdad? Y eso pues ya me da la definición de dos funciones, nuevamente les estoy llamando phi y psi, que resultan ser funciones inversas una de la otra, y eso establece una correspondencia de unívoca entre los subgrupos normales y las congruencias. El trabajo que hagan aquí, de hecho es parte de la tarea, es eh, pues es todo bueno, la tarea en realidad nada más les pide una parte, ¿no? Pero todo el trabajo sería dar estas dos definiciones, fíjense cuál sería todo el trabajo. Es dar las dos definiciones, la de ida y la de regreso, ¿no? O sea, partir de un subgrupo, definir una relación y, por supuesto, demostrar que es de congruencia, ¿no? Ahí está el trabajo. De hecho, ese es el meollo del asunto. Partir de un subgrupo normal, llegar a una relación, demostrar que es de congruencia, o sea, que caen donde dijeron que iban a caer, ¿no? Partiendo de que el subgrupo es normal, ¿sí? Y después al revés, partir de una relación de congruencia y definir un subgrupo y demostrar que es normal. Entonces ahí hay muchas cosas que demostrar, porque para demostrar que es de congruencia, pues tienen que demostrar que es de equivalencia y luego que respeta las operaciones, bueno, las operaciones en el caso que tenemos, que recuerden que es la operación binaria, la de sacar inversos y la de considerar el neutro, ¿no? ¿No? Pero bueno, ya comentamos eso, de hecho, un poco, ¿no? Y al revés es demostrar que es un subgrupo primero, o sea, que es cerrado bajo las tres operaciones, y luego que es normal, o sea, que satisface la condición que ya hablamos, ¿no? Entonces, es todo ese trabajo.
Y luego, la siguiente parte pues, sería demostrar que en efecto esta correspondencia es unívoca, o sea que si parten de H, empiezan con H, definen la congruencia correspondiente y luego de esta congruencia definen el subgrupo correspondiente, entonces llegan a lo mismo, ¿verdad? O sea, aquí esta parte lo que implicaría es demostrar que si ustedes consideran el subgrupo asociado a la congruencia asociada a H, eso es la misma H, ¿no? Esto que puse aquí es exactamente lo mismo que esto, ¿no? Con esta notación chistosa, ¿no? Porque es el subgrupo asociado a la relación de congruencia que a su vez está asociada al subgrupo. ¿Y en dónde caen? Pues caen en el mismo subgrupo de donde partieron. Y aquí pues es al revés, es que la congruencia asociada al subgrupo asociado a la congruencia es la congruencia de la cual partieron. Entonces, esta doble composición que para ver qué es la identidad en los dos casos y para ver que estas dos funciones son inversas y por lo tanto biyectivas las dos, y por lo tanto se tiene una correspondencia biunívoca, se reduce a demostrar esta igualdad, que es una igualdad en dos contextos distintos. Una igualdad de subgrupos, es decir, esto lo pueden hacer por doble contención, puesto que un subgrupo es un subconjunto, y una igualdad de relaciones. Es decir, aquí pueden pensar también en una doble contención, porque son conjuntos de parejas ordenadas, o directamente es un sí solo sí, ¿no? Es decir, dos elementos del conjunto, en este caso G, están relacionados a través de teta, sí y solo sí están relacionados a través de esta congruencia que es la inducida por este subgrupo, ¿no? Entonces, primero hay que ver de lejos qué es lo que tienen que hacer y luego ya meterse en la escritura, ¿verdad? Y meterse en la escritura, pues ya nada más es tener cuidado de escribirlo todo con toda precisión. ¿No? No sé si está claro. Sí, profe. ¿Ok? Como les digo, la tarea nada más pide una parte. De hecho, la tarea nada más pide demostrar que estas son relaciones de congruencia y que son todas, ¿no? O sea, en realidad, bueno, sí, este, sí casi abarca todo, ¿no? Porque tal vez nada más deja de lado la parte de que sean inyectiva la función phi, por ejemplo, ¿no? O sea, porque claro, también en vez de irse por el lado de que las composiciones son una identidad, simplemente pueden demostrar que phi es biyectiva, es decir, que phi es suprayectiva y que phi es inyectiva. Y ya también eso ya demostraría que es una correspondencia biunívoca, pero en realidad es lo mismo, es equivalente, ¿no? Ya depende de ustedes, como lo escriban, está bien. En la tarea lo que se les pide es demostrar que si ustedes construyen todas estas relaciones inducidas por todos los subgrupos normales, ¿ok? Que entonces obtienen precisamente el conjunto de las congruencias de G. O sea, ahí sí lo que dice la tarea es demostrar que el conjunto de las congruencias de G es el conjunto de todas las teta H. Entonces, ¿eso qué implica? Implica demostrar que cada una de ellas es congruencia, ahí está una buena parte del trabajo, y demostrar que toda congruencia es de esa forma, ¿no? Es decir, demostrar que phi es una función suprayectiva, ¿verdad? Entonces, por eso casi es todo lo que tienen que hacer. Nada más faltaría demostrar que es inyectiva, pero ya casi es todo, ¿verdad? Y luego, para demostrar que es una congruencia esto, pues ya bajarnos al terreno de los grupos y ver que, a ver, nada más lo voy a escribir, ¿no? Para que, porque sí me interesa, puesto que estamos estudiando eh, cada uno de los contextos, pues sí me interesa ver que eh, en el caso de los grupos, a ver, si tengo aquí, déjenme ver cómo vamos, porque ahora también tengo que acabar en punto, más bien por el hecho de que tengo una junta.
Entonces, en el caso de los grupos, tengo que demostrar que si H es un subgrupo normal en G, entonces teta H, que es el conjunto de parejas ordenadas en G cruz G o en G2, tales que X por Y a la menos 1 está en H, es una congruencia. ¿Sí? Es decir, que tengo que, bueno, es decir, que es una relación de equivalencia, si quieren eso lo hacen aparte, es decir, teta H es de equivalencia, o también se puede decir es una equivalencia. Estamos más acostumbrados a decir es relación de equivalencia, pero también podemos decir es una equivalencia. Bueno, lo voy a poner así, es de equivalencia. Segundo, respeta la operación binaria, es decir, bueno, a ver, si quieren lo pongo así, teta H respeta las operaciones, ¿verdad? Y respetar las operaciones, pues es que para toda X1, X2, Y1, Y2, si, si X1 está relacionado con Y1, ¿ok? Si X1 está, bueno, lo voy a poner en principio como, bueno, es la sugerencia, o sea, si van a demostrar esto, la sugerencia es que primero lo pongan, pues, de la definición, es decir, sería si X1 está relacionado con esta relación, con Y1 y X2 está relacionado con Y2, pues esto debe implicar que X1, X2 está relacionado con Y1, Y2, ¿no? O sea, es primero poner la definición de congruencia aplicado a esta operación, a la operación binaria que aquí nada más la estamos denotando de manera multiplicativa, ¿no? ¿Sí? Y luego, pues, traducir, ¿no? O sea, ¿eso qué significa? Significa que ahora uso esta definición, entonces es que X1, Y1 a la menos 1 esté en H y que X2, Y2 a la menos 1 esté en H. Que estos elementos estén en H, aquí es X1, que estos elementos estén en H, debe implicar que este producto por el inverso de este producto, ya me faltó sitio aquí, entonces voy para acá, que este producto por el inverso de este producto esté en H, ¿verdad? Entonces ya me enfoco a esto, digamos, veo, por decirlo así, veo el acordeón o me acuerdo mentalmente del acordeón de qué significa ser una congruencia, pues escribo la definición. Esto lo puedo pensar nada más mentalmente, pero en realidad lo que tengo que hacer en este caso es esto. Ahora sí está traducido de aquí para acá, ya está traducido de la definición de congruencia a demostrar esto, ¿verdad? Y si se acuerdan, eso es justamente lo que tienen que hacer cuando demuestran que el grupo cociente está bien definido. O sea, aquí eh, por eso es que de una vez mencioné la definición de álgebra cociente, porque se define el grupo cociente, o sea, G cociente H se define como las clases de equivalencia, las clases laterales, ¿no? Es decir, serían las clases HX, donde X está en G, ¿sí? Y la operación es, si yo multiplico una clase por otra clase, entonces lo defino como la clase del producto de los representantes. Y la operación está bien definida. ¿Ok?
Y estar bien definida es exactamente demostrar esto. Cuando ustedes demuestran que esta operación está bien definida en los textos, en los cursos de teoría de grupos, pues es demostrar que no depende del representante. Que si yo tengo X1 y X2 son representantes, vean ustedes, bueno, aquí la anotación que apliqué es que, bueno, a lo mejor aquí, para que sea congruente aquí, déjenme cambiarle, bueno, es que aquí ya había puesto que X1 es, X1, sí, es que aquí más bien fui congruente con la definición de, valga la redundancia, con la definición de congruencia, donde denotaba con índices unos, perdón, con índices As a la primera eneada, índices, letras As a la primera eneada, letras Bs a la segunda eneada. Entonces aquí estoy suponiendo que una pareja es X1, X2, y que X1, X2 es la que está multiplicándose, ¿verdad? X1, X2. Entonces, bueno, aquí nada más para no hacernos bolas, para que esté congruente, aquí déjenme nada más, en vez de Y, ponerle X1, X2. Pero bueno, es nada más para no hacernos bolas. Nada, aquí es cosa de, sobre todo, ver el papel que juega cada variable, ¿no? Nada más aquí estoy, lo voy a poner así para que sea congruente con lo que escribí acá, ¿no? No sé si esté claro lo que estoy, porque estoy cambiando la anotación. En realidad es lo mismo, pero sí hay que tener cuidado con las letras para no hacernos bolas. A ver, lo que quiero decir aquí es precisamente, o sea, que esté bien definida, querría decir que si hx1 es igual a hy1, y que si hx2 es igual a hy2, acuérdense que esto es una forma de decir, estos dos elementos pertenecen a la misma clase lateral y se traduce justamente en esto, ¿no? O sea, que esto es precisamente que esto esté en H, ¿se dan cuenta? Siempre aquí eh, la manera mnemotécnica de establecer esta equivalencia o esta doble implicación, pues es como que aquí me imagino que multiplico por y1 a la menos 1, ¿no? O que lo paso para acá en forma de inverso y esto me dice que x1 y a la menos 1, este es h. Perdón, ¿de acuerdo? Entonces, esto es exactamente lo mismo que esto. Por eso cambié las letras para que me salgan exactamente con los mismos, la misma notación que puse acá, pero si ustedes están trabajando aquí por separado con X y Y o le quieren poner A y B o alfa y beta, pues es lo mismo, ¿no? Nada más hay que eh, estar de acuerdo con lo que ustedes están escribiendo. Entonces, que esto hay que demostrar que esto implica que H de X1, X2 es igual a H de Y1, Y2, ¿no? Entonces, nuevamente, si ustedes lo ven en un texto es, yo defino el grupo cociente, defino la operación así, tengo que ver que está bien definida. Perdón, aquí no sé qué estoy haciendo con, ok, entonces defino defino la operación y tengo que ver que está bien definida y que esté bien definida es precisamente demostrar esto, que se reduce a demostrar esto, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ya una vez que está bien definida, ya tengo un grupo. De hecho, ni siquiera me preocupo por el inverso, porque si yo defino esta operación, entonces luego se demuestra que con esta operación sí resulta ser un grupo, esa nueva estructura definida, resulta ser un grupo y que por lo tanto, por ser un grupo, tiene inverso y luego se demuestra que el inverso resulta ser, aquí después de esto, bueno, lo comento nada más aquí, una vez que se tiene esto, resulta un grupo
Y si yo quiero describir el inverso, pues resulta ser un grupo y resulta que el inverso de este pues es la clase del elemento inverso, ¿verdad? Que es una forma de decir en el lenguaje de congruencias pues que se está respetando la operación unaria de sacar inverso, ¿no? Que justamente la relación de congruencia respeta la de sacar inverso, ¿no? Porque aquí lo que estamos, lo que estamos haciendo es calcular el inverso de esta clase, ¿no? Y lo que estamos diciendo es que calcular el inverso de esta clase es justamente considerar la clase del inverso, ¿ok? Entonces, recuperamos la noción de grupo cociente y el hecho de que las operaciones estén bien definidas. Aquí, para demostrar que es una congruencia, pues que respeta las operaciones, déjenme borrar eh, bueno, esta parte de aquí, que nada más era un acordeón mental, porque en realidad lo que quiero demostrar es esta parte, ¿no? Esto es lo que ya lo que ya quiero demostrar. Aquí, déjenme hacer esto un poquito más para acá. Bueno, que para todo, o sea que para todo, aquí tal vez conviene poner estos paréntesis, para todos 4 elementos sucede que, que si estos 2 elementos están en H, déjenme poner esto más claro para que si esto está en H y que si este está en H, entonces este está en H, ¿no? La 2.2 sería que para cualesquiera XY, esto es en G, ¿no? Estamos trabajando en G. Para cualesquiera X, Y en G, si X ya la menos 1 está en H, entonces quisiera que los inversos estuvieran en H. Bueno, otra vez voy a usar el acordeón, ¿no? Aquí es que si X está relacionado con Y, lo que quiero es que el inverso de X esté relacionado con Y, ¿no? Esto es que X ya a la menos 1 está en H y esto quiere decir que X a la menos 1, Y a la menos 1 a la menos 1, es decir, Y, está en H, ¿verdad? Esa sería la traducción de que se respete, de que esta relación en efectos de congruencia, es decir, que respete el sacar inverso, ¿no? Porque que respete el sacar inverso es que si 2 elementos están relacionados, sus inversos están relacionados. Que 2 elementos estén relacionados es que X por Y a la menos 1 esté en H, según la definición de la relación de congruencia. Y eso pues simplemente como este elemento está en H y H es un subgrupo, entonces el inverso de este está en H. Bueno, no es así de directo. Pero o sea, lo que quiero demostrar es que si X ya a la menos 1 está en H, entonces por este a la menos 1 está en H, que es el de acá. Y ahí, recuerden, se usa que el subgrupo es normal, ¿no? No me estoy metiendo a cómo se demuestra, ¿no? Nada más estoy planteando qué es lo que hay que demostrar. ¿De acuerdo? Eh, Nada más sería eso, ¿no? A ver, aquí nada más esto lo pongo como entre paréntesis para que se vea que eso es lo que quiero demostrar eh, cuando quiero demostrar que la congruencia respeta las operaciones, ¿no? Y habíamos mencionado que el respetar la tercera operación, pues la tercera operación es cero área, entonces, que simplemente pues eso ya se da por default, ¿no? O sea, toda relación de congruencia respeta cualquier operación cero área porque
la operación cero área, pues es nada más decir que aquí lo habíamos dicho eh, aquí, ¿verdad? O sea que una relación de congruencia es simplemente una relación de equivalencia que satisface esto. Recuerden, esto es lo que habíamos visto, en los grupos esa es una relación de congruencia y que la tercera condición pues ya se tenía que dar porque era un elemento que está relacionado consigo mismo por ser simétrica, ¿no? Que ni siquiera había que escribir el hecho de que respete las operaciones cero áreas porque ya de por sí es de equivalencia y entonces se da, ¿no? Entonces nada más me tengo que preocupar por las relaciones binarias y unarias, bueno, y de aridad mayor estrictamente que cero. Ok, entonces eso es en cuanto a grupos. No sé si hay alguna pregunta y bueno, sí les pido que escriban esto para que, eh, bueno, para que se acuerden, eh, si es que lo vieron hace tiempo, que se acuerden, ahí es donde se utiliza que el subgrupo es normal, ¿no? Ahí tienen que pensar precisamente cómo utilizar la hipótesis que el subgrupo es normal a la hora de ahora sí ya, digamos, aterricé y estoy ya trabajando grupos, ¿no? O sea, ya después de todas estas abstracciones, aquí en esta implicación, cuando me aboco a demostrar esto, ahí sí estoy con puros grupos y tengo que pensar cómo usar el hecho de que sea normal para demostrar esto, ¿no? Sí, digamos, el primer paso pues, sería acordarse cuál es el inverso de un producto y ya, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, no sé si hay alguna pregunta al respecto. Pues no, de momento no, profe. ¿Ok? Y también habíamos comentado que si tienen ustedes una relación de congruencia, inversamente, eh, consideran la clase del neutro y eh, demuestran que es un subgrupo normal. ¿Ok? Usando que es de congruencia. Usando que la relación de la cual partieron es de congruencia, entonces respecto a esta relación hay que ver que el subgrupo es normal, ¿no? Entonces nada más aquí, eh, bueno, ya no me cabe, pero lo escribo acá. Y si teta es una relación de G cruz G es de congruencia, entonces esta clase, fíjense esta clase, ¿cuál sería? Esta clase sería las X en G que están relacionadas con el 1, ¿no? O tal que la pareja X, 1 está en G, ¿no? Entonces, esto es un subgrupo normal. Es lo que hay que demostrar es que es un subgrupo normal, ¿no? Entonces, tienen que demostrar que para toda X en G, X, bueno, si le llaman H a esto, bueno, de hecho le habíamos llamado a H subíndice teta, X, H subíndice teta, X a la menos 1, está contenido en H. Esa es la manera más práctica de demostrar que un subgrupo es normal, ¿no? Entonces, ya nada más tienen que considerar, bueno, a lo mejor aquí hay que poner otras letras para que también no nos hagamos bolas. Aquí digamos que es eh, las H que están relacionadas con el 1. Y aquí hay que tomar una X en G arbitraria y demostrar que si toman X, una que esté relacionada con 1 y X a la menos 1, hay que demostrar que eso está en H, ¿no? Entonces, esa es parte de la tarea también. Ok, bueno, eso es respecto a grupos y podemos rápidamente ver qué pasa con los ideales y los ideales, ¿no? En el caso de los anillos. Bueno, sí, preguntas, ahí vamos.
Sí, ahí, todo bien, profe. Bueno, ahora fíjense qué pasa con los anillos. Ahora vamos a los anillos. Bueno, entonces, en el caso de los anillos, tenemos que acordarnos o tenemos que presentar, si es que no lo han visto, el equivalente o lo análogo a su grupo normal. Lo análogo a su grupo normal en el caso de anillos, desde este punto de vista, es el concepto de ideal, ¿no? Entonces aquí definimos, hacemos un paréntesis para definir, dado un anillo A, acuérdense, ya no lo escribo, ¿no? Pero es el anillo viene con sus operaciones que son la suma, el producto, el neutro aditivo, que es el 0, el inverso aditivo y el 1, que es el neutro multiplicativo, ¿no? Dado un anillo, un subconjunto I se llama ideal, ¿sí? Primero, este, el 0 está en el ideal. Cada vez que tomo dos elementos en el ideal, la suma está en el ideal. Bueno, para toda X, bueno, así lo voy a poner así, para toda X, Y en I, sucede que la suma está en I. Y tercero, para toda A en A, y para toda X en Y, A por X está en I. Y el cuarto sería el otro sentido, es decir, para toda A en A y para todo X en Y, X por A está en Y. ¿Ok? Eso es un ideal, es decir, fíjense que, bueno, eh, aquí podrían ustedes pensar que cuando estoy tomando en cuenta la primera y la segunda condición, podrían pensar que aquí voy a meter una tercera condición, bueno, déjenme ponerle 3', que sería que sea cerrado bajo inversos, ¿no? Bajo inversos aditivos, para todo x en y menos x en y. Sí, de hecho, sí la va a cumplir, de tal manera que en efecto es un subgrupo aditivo. Es decir, aquí sí la va a cumplir. Vamos a ponerlo así, ojo, esta 3 se cumple, pues el inverso de un elemento se puede poner como el elemento menos 1. Acuérdense que el 1 es el neutro multiplicativo, entonces menos 1 es el inverso aditivo del neutro multiplicativo por X. ¿Sí? Este producto se vale usarlo porque es el producto del anillo, puesto que el ideal, el que estoy llamando ideal, es un subconjunto del anillo. Entonces aquí estoy multiplicando dos elementos del anillo en uno o en otro sentido. El anillo no tiene por qué ser conmutativo. Y resulta que el inverso aditivo de un elemento lo puedo escribir como menos 1 por X. ¿Verdad? Entonces, si yo estoy ya suponiendo, bueno, y de hecho esto es lo mismo también que x por menos 1. En ese caso sí vale la conmutatividad en este caso específico. O sea, el menos 1 sí conmuta con cualquier elemento. Y el 1 también, obviamente, ¿no? Entonces, por eso es que esta condición no es necesario agregarla, puesto que ya voy a agregar esta 3 y 4, que van a implicar en particular que el inverso va a estar ahí adentro. Pero entonces eso implica que todo ideal y es un subgrupo aditivo del grupo que es el anillo solamente con la suma. Acuérdense que la definición de anillo, acuérdense rápidamente
que era S1, S2, S3, S4. Es decir, el anillo con la suma es un grupo abeliano. Y luego vienen las propiedades del producto, ¿no? Entonces, en particular, cuando yo considero un anillo, ahí adentro hay un grupo abeliano, que es nada más fijarme en la suma. Entonces, ahora, si consideran ustedes un subconjunto que satisfaga estas propiedades, en particular va a ser un subgrupo aditivo del grupo aditivo del anillo, ¿verdad? ¿Sí, sí se entiende? Sí, profe. Entonces, los ideales son ciertos subgrupos aditivos, ¿verdad? Pero además se agrega la condición de absorción, podríamos llamarla, ¿no? Es decir, fíjense, en particular, por supuesto que si ustedes toman A minúscula en el mismo ideal, aquí déjenme hacer un diagrama de Venn. O sea, aquí está el anillo y aquí estoy considerando el ideal. Entonces, bueno, este es un subgrupo aditivo, ¿no? Respecto a la suma, ahí está cerrado todo, incluyendo el hecho de que esté el neutro ahí, ¿no? Pero además las propiedades de absorción es que si yo tomo un elemento de aquí y lo multiplico por el lado que sea, por un elemento del anillo, el resultado cae en el ideal, ¿no? Por eso digo como que lo absorbe por cualquiera de los lados. En particular, claro, puedo tomar un elemento fuera del ideal o dentro del ideal y en particular la multiplicación va a ser cerrada en i, ¿no? Eso en particular. Pero fíjense que no estoy agregando el hecho de que el 1 esté en i. ¿Sí? En general, el 1 no va a estar en i. Hay un caso donde sí está en i, que es la siguiente observación sería, ojo, si i es ideal, entonces que el 1 esté en i, lo que significa es que el ideal, pues es todo el anillo, porque si el 1 está en i, aquí déjenme escribirlo bien, es el ideal, es todo el anillo, pues si el 1 lo multiplico por cualquier elemento, por definición del 1, pues es el propio elemento, ¿verdad? Entonces, si el 1 está en el ideal y el ideal tiene esa propiedad de absorción, automáticamente ya todo elemento del anillo estaría en el ideal, ¿no? Entonces, que el 1 esté en el ideal, pues ya lo especifica mucho, ¿no? El ideal ya resulta ser todo el anillo. O sea, el anillo en efecto es un ideal, ¿no? O sea, esta es otra observación. A es un ideal. Bueno, y de hecho también el cero, el conjunto cuyo único elemento es el cero, son ideales. ¿Ok? Entonces, esa es la teoría de ideales en un anillo, digamos, un poco paralela a la teoría de subanillos. De hecho, la verdad, en general son más útiles los ideales que los subanillos. Digo, también se estudian los subanillos en varios lados, pero son más útiles los ideales. Eso por un lado. Estoy haciendo pues un repaso, si es que ya lo vieron, y si no, pues estoy tratando de dar lo básico sobre ideales para luego retomarlos desde el punto de vista de congruencia. Ya casi me tengo que ir. También hay una alternativa de definición que es ideal izquierdo, es decir, es nada más que cumpla 1, 2 y 3. Es decir, lo de izquierdo es por qué lado voy a multiplicar a los elementos del anillo, por qué lado los voy a absorber. Entonces, aquí sí cumple 1, 2 y 3, y también se distingue en decirle ideal derecho si nada más cumple 1, 2 y 4. Y cuando se dice ideal a secas, también se le suele llamar ideal bilateral para recalcar que la propiedad de absorción es por ambos lados.
Ok, bueno, una vez dicho esto, entonces ahora resulta que si I es un ideal de A, que también se denota con menor o igual. O sea, si escribimos esto, es que estamos diciendo que es un ideal. A veces se le pone un subíndice A para recalcar si es nada más izquierdo o si es nada más derecho o si es bilateral, se ponen los dos subíndices, ¿no? Y si no se pone nada, se sobreentiende que es ideal bilateral, ideal por los dos lados. Entonces, tenemos una congruencia que sería muy parecida a la de su grupo normal. De hecho, bueno, serían parejas en A2, donde pues, decimos lo mismo que en su grupo normal, nada más que del lado de la notación aditiva. O sea, esta sería la relación de congruencia. Vean ustedes la similaridad, ¿no? O sea, la congruencia definida con subgrupos normales es con la notación multiplicativa, x por y a la menos 1 pertenece al subgrupo, y aquí es lo mismo nada más que con la notación aditiva, que x menos y pertenezca a y. Es decir, en efecto, como les dije, un ideal es un subgrupo aditivo del grupo aditivo del anillo, entonces ahí ya podríamos formar un grupo cociente, nada más que con la notación aditiva, y esta sería exactamente la congruencia que le tocaría a ese subgrupo, y resulta que esta congruencia nos sirve si en vez de nada más considerar la operación suma, consideramos toda la estructura del anillo, ¿no? O sea, porque vean cómo en la definición de ideal usamos toda la estructura, ¿no? Usamos bueno, no se menciona el 1, aunque aquí ya dije qué pasaba con el 1, pero todo lo demás ahí está utilizándose, ¿no? De la estructura del anillo. Entonces, resulta que esto es una congruencia. ¿Sí? O sea, es exactamente lo mismo, ¿no? Y si teta es una congruencia, noten ustedes que aquí es una congruencia, decir que es una congruencia respecto al anillo, o sea, ya tenemos aquí toda la estructura. Entonces el conjunto que resulta también de tomar, aquí en este caso sería la clase del cero, es un ideal, ¿no? Ahora, dada una congruencia, esa congruencia induce una partición, en la partición está el cero, nos fijamos en el cero, es decir, en la parte aditiva, y ese pedazo de la partición, ese es el que va a ser un ideal. Ok, es un ideal bilateral. Entonces, eso es parte de lo que hay que demostrar, y por eso es que aplazamos la entrega de la tarea, entonces, para el martes. Yo me tengo que acordar de hacerlo en el aula virtual para que puedan entregarla después del domingo. Y bueno, ahí lo dejamos porque tengo una junta, entonces, bueno, no sé si tengan rápidamente una pregunta. No, de mi parte no, profe. Perfecto. Entonces, como sea, recuerden que nos estamos comunicando por correo y nos vemos el próximo lunes. Sí, profe. Hasta luego. Que tengamos Hasta luego una a semana. todos. Hasta luego. Gracias igualmente. Igualmente.